Mucha gente preguntan, bajo de vídeo, suscriptores, preguntan mm, por qué no se ve gente entrenando Wing Chun, Wing Fight en MMA. Dices, ¿por qué no se ve pelear a la gente en MMA? Porque realmente, en principio, el Wing Chun no era pensado como un combate deportivo. Era pensado más para la defensa personal, para el enfrentamiento en la calle. Claro, irrumpieron las MMAs, donde hay mucho menos reglas que en cualquier otro combate deportivo, y con razón a veces preguntan, ¿por qué no? Yo creo que debemos enfrentarnos a esos retos, y ya lo dije hace mucho tiempo. Fue una de las razones por las que yo empecé a modificar, cambiar cómo entreno el Wing Chun, y hoy en día lo llamo Wing Fight, pero cómo entreno el Wing Chun, empecé a cambiar ya hace muchos años, ir buscando fórmulas, cómo poder adaptar, aunque tuviésemos que pelear un combate con reglas o con muy pocas reglas, que pudiésemos aplicar el Wing Chun, porque hasta ese momento era defensa personal. En la defensa personal hay mucha gente de Wing Chun que ha sobrevivido y ha peleado en peleas callejeras que ha tenido éxito con el Wing Chun. Mira, quiero que me meta una mano aquí, una mano por fuera, una mano aquí, una mano por fuera. Empezamos por ahí primero solo. Para acostumbraros a no ir a buscar mucho la mano, porque si no, no vas a dar tiempo a que si no, roto el cuerpo, la mano no se mueve tanto y viene, recupero rápido. Esta mano no se va porque si llega a venir, pum, ahí, ¿vale? Entonces, damos simplemente poquito, pum, 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 pum. Yo voy hasta un punto, después ya retiro. ¿Haya contacto o no haya contacto? A mí me da igual. Tú lo que al final generas una sensación de que sabes que ese es el flanco que tienes descubierto. Porque al final es natural que no puedas mantener nunca con la aceleración que vas a tener. Yo acelero, ¡pam, pam! Pero intento que mi aceleración vaya aquí. Claro que me puede pasar que si él me provoca visualmente de tal manera que yo, pero ya, entonces cojo, rápidamente cojo el cambio. Sí, el gesto ese es el que... Entonces, lo que tú aprovechas es de cuando yo estoy aquí y esa es la que se va para allá, esa es la que va a recoger fuerte. Pero claro, el combate deportivo lo que tienes es que te enfrentas a otro deportista que también está preparado física, mentalmente, y también está preparado para pelear contra ti. Sabe quién eres, sabe cómo peleas, y eso... ¿Estudian? Pues estudian, claro. Esa es la gran diferencia entre el deporte y lo que es la defensa personal. La defensa personal te puedes encontrar cualquier cosa y no sabes lo que te toca, no sabes quién es tu enemigo, no sabes cómo, pero aún así, eso no nos vale como excusa para decir, por lo menos hoy en día ya no, que hay combates con muy pocas reglas. Yo creo que el Wing Chun o el Fight mismo tiene que enfrentarse a esos retos y afrontarlo. Por eso yo intenté cambiar muchas maneras de entrenamiento para incluir que podamos defendernos en la calle, pero también en combates deportivos. Entonces, es como... Claro, eso es. Es que una cosa que también tengo claro cuando entreno con los chavales es que como tú te acostumbres a las manos a simplemente dejarle una posición... Estás muerto. No hay nada, porque es que ahí no hay nada, eso está ahí, pero... La posición es una foto de un movimiento, punto, nada más. No hay una posición. La gente dice, el ángulo y este ángulo ya no sirve de nada. Sirve en este momento. Una centésima de segundo más tarde ya no sirve para nada. Todo el timing está en ajustar ese movimiento a ese... Aunque tú estés ahí, a mí me da igual, yo me quito, ahí, da igual, vengas o no vengas, yo estoy. Bam, 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 bam. Claro, ¿por qué? He visto mi oportunidad, te he visto venir, pum, y he entrado. ¿Estoy obligado a hacer esto? No, lo hago porque quiero entrenarlo. Para que si me pilla, que no me... se me quite mucho la costumbre esta. Otra cosa, porque
cuando tú cierras distancia y tú vienes para adelante, al final lo natural es dejar de mantener presión e irte para atrás. Claro. Y es cuando ya estás jodido del todo porque buscas ese espacio y tu cerebro no ataca. Si ataca es una mierda de ataque. Claro, claro. Entonces, pero cuando tú te vas, lo que tienes que es como intentar llevarlo hacia siempre, siempre, que tú estás aquí. Yo cuando hago aquí no pienso en que me voy a ir, pienso que voy a entrar y me voy. No tenemos aún gente muy preparada, pero estamos buscando y aprendiendo y evolucionando en esa dirección que algún día podamos pelear en eso. Aunque no es nuestro principal objetivo pelear, pero sí entiendo a la gente que pregunta ¿por qué? Pues porque no era nuestro objetivo en un principio, pero ahora yo creo que hay que buscar practicantes de Ring Fight o de Wing Chun que algún día puedan pelear en MMA. Y pelear con ciertas garantías de que pueden tener éxito. Y tal como estaban los métodos de entrenamiento hasta este momento, no creo que era factible. Entonces, siempre si tú vienes como avasallándome a mí con un golpe, yo ese es el que tengo que ir cambiando para allá. Claro, tú, en principio, si yo te vengo con un golpe, tu primera carga siempre hacia ahí. Y pues te vas. Nunca tu primera carga es hacia atrás. Sí, porque si no, ya estás. Ya estás en vencido. Ya te entiendo. Tú tienes que yo tengo que contrarrestar con algo ahí. Claro. Si no, al final lo que hace es. Y es lo que les pasa también, después están aquí. Por eso digo yo, hay gente que está ahí. Estás haciendo ahora. Tú dices striking, hacen Brazilian, hacen eso. Entonces, ¿qué pasa? De aquí ya empiezan a entrar en esto. Digo, ¿pero por qué entran en esto? Si aquí hay espacio, entonces yo puedo aquí aún hacer esto, ¿entiendes? No lo tienen entrenado. Entonces ellos están cuando alguien se acerca, hacen esto. Y se entra ya en el juego del otro. Pues sí, porque el timing de un golpe está justo en el momento donde lo lanza. Pero por el camino ahí no hay nada. Entonces cuando se sienten aquí saben que no pueden pegar y buscan otra cosa diferente. Y desde aquí todavía puedes mete por lo menos algo de presión. Claro, porque ellos tienen el trabajo que sueltan la mano, pero no hay un apoyo realmente del cuerpo, aunque lo digan, pero no hay un apoyo real del cuerpo. No entrenan a esa conciencia, simplemente buscan el pegar fuerte. Que al final el cuerpo se corrige de manera que pega fuerte. Pero sí es verdad que además lo hace todo el mundo. Cuando pegan, el acelerar y como hace un latigazo, lo busca todo el mundo. Pero en ese momento no está conectado ni está abierto. Lo que les funciona es, si tú te cazo ahí, entonces el golpe es fuerte, pero si te cazo viniendo, ¡pum!, no tengo nada. Pues yo tengo que tener que yo... Ya, te entiendo. Aunque yo quiera, y ahí es que ese está entrando y está golpeando. Combináis un poco la presión de lo que ejerces aquí a una presión de lo que ejerces. Eso es. ¿Tú crees que, por ejemplo, ahora MMA, ¿tú crees que, por ejemplo, si nos ven con Ilya y si tú puedes dar alguna información, algo, entrenarle, enseñarle que va a servir en sus peleas? Seguro. Yo veo muchos combates deportivos porque me gustan, veo mucho MMA y yo he evolucionado dentro del mundo del Wing Chun para aprender cómo acercarnos de una manera segura para poder aplicar después lo que era la fuerza del Wing Chun, el combate cercano, con golpes. No el combate cercano para llevarte al suelo, sino el combate cercano con golpes, el infight, digamos. Pero para llegar ahí hay que aprender cómo me acerco a un enemigo con cierta seguridad sin que él me pueda contragolpear mientras que entro o atacar mientras que estoy entrando. Entonces eso es una de las grandes cosas que yo he implementado dentro del entrenamiento del Wing Chun y que esas ideas vienen porque entrené Wing Chun. Si llego a entrenar boxeo, kickboxing, thai boxing, nunca llego a tener esas ideas, pero tuve que desarrollar ideas nuevas para poder aplicar las ideas del Wing Chun a gente que ya está preparada y te está esperando para contragolpearte. Una de las grandes preguntas de todos mis alumnos siempre era: Sifu, cuando le cojo a un amigo que por primera vez me ve y le entro para adelante con puños en cadena, le pillo bien, pero en el momento que ya sabe lo que voy a hacer, siempre me caza por fuera, siempre me pega por fuera. Aunque yo le dé, me da por fuera también. Y eso fue una pregunta que he recibido millones y millones de veces de muchos alumnos y yo no la sabía contestar.
y nadie me ayudó a contestarla. Entonces tuve que ir implementando ideas, cómo entreno eso, cómo corrijo eso, cómo le doy al Wing Chun, que tiene unas ideas extraordinarias, una manera de llevar eso a cabo y poderlo después aplicar también contra gente que sabe cómo vas a luchar. Saludos para toda la comunidad de Wing Chun y amantes de las artes marciales en general. Mi trayectoria dentro del mundo del Wing Chun es sobradamente conocida por la mayoría de maestros y practicantes. Tras muchos años de aprendizaje y enseñanza, mi manera de entender y entrenar el Wing Chun la bauticé como Wing Fight, para no perder base fundamental del Wing, pero sin olvidar el objetivo del estilo Fight, la eficacia en combate. No fue algo que he buscado, no tenía ningún interés en cambiar nada, sino que nació de la necesidad de actualizar nuestro arte marcial a los nuevos retos. He visto con mucha tristeza cómo se le ha perdido el respeto a nuestro estilo y a sus practicantes. Por eso busqué una forma de afrontar y adaptarnos a las nuevas necesidades de los sistemas de combate y volver a poner a nuestro arte donde se merece, donde nunca debió caer. Este nuevo proyecto que inicio es mi forma de ayudar al Wing Chun para volver a la cima y recuperar el orgullo de sus practicantes. Es decir, yo hago Wing Chun. Sé que muchos tienen interés en conocer mis planteamientos y recibo muchas solicitudes para que lo explique. Por eso, con este novedoso y ambicioso proyecto, quiero trabajar dejando las barreras, las diferentes vertientes del Wing Chun a un lado y focalizarnos en mejorar y evolucionar como artistas marciales. Outside. Inside, outside. Inside, outside. Inside, outside. Tú tienes una idea de enseñar Wing Fight a mucha más gente online. Sí. ¿Eso te puedes contar algo de tu idea de este proyecto? A ver, yo considero que llegar a todo el mundo hoy en día, yendo como antiguamente, que o eran vídeos de DVDs que hice para Cinturón Negro, para la revista Cinturón Negro, pues era una manera de llegar a mucha más gente, y viajo mucho por el mundo y mucha gente me dice, yo empecé a entrenar Wing Chun porque vi tus vídeos. Bien, ahora hacemos Wing Fight, mi manera de verlo. Lo que pasa hoy en día, el mundo se ha cambiado tanto que es difícil llegar a todo el mundo, se distrae uno con demasiadas cosas, no hay tiempo para aprender algo en profundidad, y entonces digo, si voy viajando por el mundo como lo estoy haciendo continuamente para enseñar, es difícil que llegue a suficientemente gente para dejar esta idea mía inculcada dentro del mundo de las artes marciales. La idea me surgió gracias a mi hermano Pepe, que ha muerto el otro día. Surgió hablando con él y eso, y me surgió la idea, ¿por qué no hacemos clases online? Pero en directo, no esos cursos que tú haces un vídeo y explicas a la gente con otros alumnos lo que haces, sino un curso online donde se dé una clase, preguntas, me pueden hacer preguntas, pueden interactuar conmigo, yo puedo responderlas en directo y veremos hasta dónde llegamos. Pero la idea es por lo menos una vez a la semana dar una clase online de hora y media y otra media hora donde la gente puede hacer preguntas y yo puedo ir respondiendo las preguntas, o también en la clase mismo, que me interrumpan y me digan, oye, pero yo esto no lo he entendido, ¿qué es lo que pasa? Explícame, porque recibo un montón de solicitudes de gente que me explique qué es lo del Wing Chun y qué es la diferencia con el Wing Fight. Pero es difícil, si no se ve, si no se toca, aunque así considero que habrá que hacer alguna clase presencial, porque solo online es difícil comprenderlo todo, pero por lo menos voy a llevar la idea mucho más lejos, a mucha más gente y con mucha más facilidad de que algún día se interesen por lo que hacemos. Voy a empezar con vosotros, que tenéis mucha idea aún de hacer todo. Entonces, ¿qué hago? Muy bien, roto, recupero la rotación, roto, recupero la rotación, roto, recupero la rotación, roto, recupero la rotación. Nimmst du mich dazu, Schießer mit dir zu machen? Indem ich dich innen angreife. Zeig mal. Ja. Ja, ich weiß. Ja. Darf ich nochmal? Ja, ja. Ja. Aber das ist ja genau das, was ich will. Du weißt ja, ich bin ja immer, ich würde nicht. Ja, mach wie du willst. Ich möchte dahin. Ja, ja. Ja? Ich will nicht dahin. Ja, ja. Ich will dahin. Ja, ich will kommen, ne? Du weißt ja. Ich will kommen.
A mí me parece buena idea porque mucha gente pone sus dudas en comentarios. No estoy de acuerdo con esto y tal. Y sí, como dices, es en directo tú puedes responder, mira, es así. Tú piensas así, pero no es, y resolver sus dudas no es buena idea. Claro, a ver, yo viajo por prácticamente todo el mundo. Y he encontrado gente que ha venido a mis cursos que hacen también MMA, han escuchado de mí. Y vienen a mis cursos y yo les explico lo que hago y no he visto a nadie que me haya dicho, pues no me gusta lo que haces. Yo no pretendo ser ya el mejor luchador. Yo quiero enseñar a la gente cuáles son mis ideas y cómo lo puedo hacer. Claro que un profesional de las MMA me puede ganar hoy en día en un combate. No lo dudo, no soy tan presuntuoso. No por tener la mejor técnica o tener algunas ideas que otros no implementan, que significa que eso es ganar en un combate deportivo. Ganar en un combate deportivo tiene muchos más factores que solo la técnica. Pero sí considero que se puede enseñar muchas cosas a esa gente que nunca han visto estas ideas y a lo mejor si las ven dicen, oh, pues me interesa. Y a los de Wing Chun, que vean que hay otras maneras de entrenar, que hay otra manera. ¿Cómo consigo aplicar el Shiso en combate? ¿Cómo consigo llegar a la distancia donde el otro me da las manos para que yo pueda aplicar mi Shiso? Y todas, muchas otras cosas, factores que no se entrenan en el Wing Chun y yo considero que son necesarios entrenarlas. ¿Y cómo aplico esos conceptos de Wing Chun realmente de manera real contra alguien que sabe cómo vas a luchar, que sabe cómo quieres luchar, te conoce y tú dices, ¿cómo lo hago? ¿Y de dónde saco la fuerza? ¿Cómo hago? Hay muchos factores que hay que explicar que haciendo Wing Chun se te quedan cortos o no los tomas en cuenta. Como un boxeador o un Thai no toma en cuenta de tomar el contacto y hacer Shiso. ¿Por qué nos peleamos por eso? Claro. Hay que aprender. Hay que aprender. Las preguntas te van a preguntar. Yo estoy encantado de enfrentarme a todas ellas porque yo mismo me las he hecho. Yo no es... Mi evolución es porque yo mismo me he hecho muchas preguntas y no me he conformado con lo que se decía de antemano. El mundo dice Wing Chun tradicional. Y yo digo, ¿qué es Wing Chun tradicional? El gran maestro Leung Ting decía que Wing Chun es por tradición no tradicional. Hoy en día se saca la bandera, yo hago Wing Chun tradicional. Yip Man aprendió una forma de 108 movimientos de muñeco en madera y ensayaba una de 116. Yip Man no era tradicional. ¿Cuántos otros maestros han evolucionado dentro del Wing Chun, del karate, del Thai, del boxeo, de todo? ¿No significa que por eso no tenemos respeto a lo que hemos aprendido anteriormente? Claro, el mundo ha evolucionado y las MMA, queramos o no queramos, han hecho evolucionar mucho a las artes marciales. Han hecho evolucionar mucho. Y han caído muchas vacas sagradas que pensaban que eran inventados. Y en el mundo del Wing Chun nos hemos dormido en los laureles que teníamos, porque cuando nos enfrentábamos a gente que no conocía el Wing Chun y les sorprendíamos con nuestra manera de actuar, todo el mundo venía y decía, wow, wow, el Wing Chun, el Wing Chun, el Wing Chun. Sí, el Wing Chun tiene muchas cosas buenas, pero ya nos conoce. Y las ideas de Wing Chun van más allá de solo ser una sorpresa. Yo creo que cuando vas a realizar tu proyecto, yo soy primero quien voy a hacerte preguntas. Yo tengo muchas preguntas, empezando por esta película Ip Man. ¿Es verdad que es real o no es real? ¿Es solo película? Y muchas cosas más aplicando en jiu-jitsu, en deporte, seré premiado. Yo creo que hay muchas ideas de Wing Chun que se pueden aplicar en el jiu-jitsu, en el Thai boxing, en el kickboxing, en el MMA. Otra cosa es que no sean 100% aplicables todo lo que es el Wing Chun, todo el Shiso y todo, pero sí que se puede hacer muchas cosas para que la gente comprenda cómo se puede aplicar en muchos factores de las artes de combate, de las artes marciales, el Wing Chun. Víctor, muchas gracias. Gracias por tu proyecto y nos veremos pronto. Ya veo. Espero. Venir, probar, verlo.
porque recibo yo muchas veces solicitudes de gente que lo explique. Lo siento, por escrito, no. Enseñándolo, sí. Pudiendo hablar con la gente, sí. Aún así, considero que habrá que hacer en algún momento alguna clase presencial, pero bueno, eso ya se irá viendo. El proyecto crecerá dependiendo de vosotros, cómo participéis en este proyecto, y seguro que os gustará.